Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los torneos de titulados y nuevamente tenemos en el canal al gran maestro cubano Yunieski Quesada, quien, bueno, como ya han visto en los videos anteriores, tuvo una actuación brutal en el torneo de la tarde, derrotando en rondas consecutivas a Magnus Carlsen, Maxime Bachier-Lagrave, Alireza Firouzja y Daniil Dubov, algo simplemente épico. Sin embargo, en la última ronda, Junieski Quesada se enfrentaba al mejor de todos los tiempos en la plataforma, el gran maestro Hikaru Nakamura, quien de hecho hace poco batió el récord del elo más alto en esta plataforma, logrando llegar a los 3400, incluso superando a Magnus Carlsen. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, por supuesto, quédense hasta el final porque se despedía del torneo Junieski Quesada con una prueba durísima, enfrentar a Nakamura. Con las piezas blancas, en esta última ronda, el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el gran maestro cubano Junieski Quesada respondía con D5. Las blancas deciden jugar G3. Bueno, Nakamura no juega nada extraño, ¿no? Que si una A3 como Magnus, H4, no, nada de eso. Se daría cuenta que Junieski venía de ganarle a estos monstruos y lo tomó con más respeto. C6 por parte de Junieski Quesada, alfil G2 de Hikaru Nakamura, alfil G4, enroque, E6 y D3. Naka mantiene su apertura reti muy sólido. Aquí Junieski juega alfil D6 desarrollando. Caballo BD2, caballo E7, H3, alfil H5 y ahora G4. Bueno, las blancas se lanzan de inmediato al ataque, lo que es un tanto arriesgado, ¿no? Quizá un poco mejor es B3 y en caso de caballo D7, alfil B2 finalizando con el desarrollo. En cambio, tras la jugada G4, Junieski Quesada jugó alfil G6, caballo H4 por parte de Nakamura, caballo D7 del cubano, E3 y ahora caballo G8. Bueno, aquí posiblemente era un poco mejor H6 para darle la casilla H7 al alfil. En caso de que las blancas capturen, se juega caballo por caballo y no hay necesidad de dañar la estructura de peones. Sin embargo, tras la jugada caballo G8, buscando quizá unas mejores casillas, Nakamura de inmediato capturó el alfil, sin importarle que tras peón por se abra la columna. Aquí Naka jugó F4, sigue con su idea de atacar por el flanco de rey, caballo E7 de Junieski Quesada, C4 de Nakamura, A6, B3, dama B6, D4, dama A5, dama C2, alfil A3 y ahora B4. Interesante jugada, una entrega de peón aquí con la idea de dejar, digamos, un poco atrás a las negras. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo verán. Sin embargo, un poco mejor era caballo F3. La idea, obviamente, buscar la casilla E5. En caso de alfil por C1 y torre F por C1, esto está bastante bien para las blancas que van a llevar posiblemente su caballo E5. Ahora, el problema de B4 es que, bueno, Junieski juega alfil por B4 y las negras se ganan un peón. Obviamente, la idea de las piezas blancas era jugar torre B1 poniendo cierta presión sobre el alfil y Junieski Quesada jugó alfil por D2. Interesante en este momento B5 para que el peón no quede retrasado. Tras la jugada C5 viene alfil por D2, alfil por y dama C7 y bueno, sencillamente la dama se retira y aquí queda un interesante 2 contra 1 en el flanco de dama, muy peligroso sobre todo en un final, aunque obviamente de momento eso está controlado por el alfil. En cambio, tras alfil por D2 por parte de Nakamura, dama C7 y torre B3. Aquí de nuevo era mejor quizá C por D5 aprovechando la clavada del peón C. Y en caso de E por D5, entonces E4 rompiendo en el centro, ¿no? A cambio del peón, la blanca tiene una posición muy dinámica y por supuesto la pareja de alfiles, por eso buscan abrir la posición. En cambio, tras torre B3, Junieski jugó enroque, alfil B4, caballo F6, G5, caballo H5, rey H2, una jugada allí que hay que tener cuidado, ¿no? Se ponen rayos X allí con la dama. Torre F E8, alfil por E7, torre por E7 y C5. Las blancas tienen un peón de menos, sí, estamos claros. Pero el problema de las negras es que el peón que tienen de más lo tienen doblado en la columna G, lo que no representa una amenaza. Y además, tras la última jugada blanca, a las negras les ha quedado retrasado el peón de B7, que bueno, puede ser blanco de ataque con jugadas como torre B1 o triplicarse en la columna. Aquí Junieski tiene que empezar a defenderlo con torre B8 y ahora Nakamura juega torre FB1 subestimando el contraataque de su rival. Aquí era mejor primero dama B1. En caso de dama 5, entonces dama B2 con la idea ahora sí de triplicarse, pero la dama ya no estaría en la casilla C7.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, que tras torre FB1, Junieski Quesada jugó la interesantísima caballo por F4 sacrificando una pieza. Y es que, ojo que este jugador está a un nivel tremendo, ¿no? Esta jugada contra Nakamura es brutal. E por F4 por parte de Hikaru, tiene que comerse el caballo, de lo contrario perdería un segundo peón. Dama por F4 de Junieski, rey H1 y dama por D4. Y bueno, de repente las negras tienen 4 peones a cambio de la pieza, lo que por supuesto le da más que suficiente compensación. Ojo, las blancas todavía se apoyan en que además de la pieza, pues las negras tienen los peones doblados por acá, el peón retrasado, pero igual, bueno, como mínimo son 2 peones libres. Dama C3 por parte de Hikaru Nakamura intentando simplificar y dama F4. De momento Junieski no quiere cambiar las damas y prefiere amenazar el peón blanco, lo que es interesante. Sin embargo, ya es posible dama por dama, ya que en caso de torre por viene E5 y bueno, como les dije, como mínimo son 2 peones libres. Ahora, tras dama F4, Nakamura no tiene más remedio que volver a plantear el cambio de damas para poder defender el peón. Y ahora sí, Junieski juega dama por dama, torre por y E5, 2 peones libres. Y bueno, en la práctica aquí es mucho más cómodo jugar con las negras. Nakamura juega H4 y ahora F5. Tras esta jugada a las negras les van a quedar 3 peones libres. Aquí Nakamura juega alfil F1, lo que ya es un error. Ojo, G por F6 sería un error igual porque tras peón por, pues a los peones, las blancas le doblaron los peones a las negras e igual quedan 3 peones libres. Pero en realidad la mejor jugada era torre EB3 para seguir presionando el peón de B7. Eso sí, tras E4, bueno, sigo pensando que las negras están en una posición mucho más cómoda. Fíjense los peones cómo están de sólidos y además evitan la movilidad del alfil de G2. Obviamente, la idea de la blanca es jugar alfil F1 para presionar el peón de A6. Pero tras la jugada alfil F1 directamente, amenazando quizá alfil por A6, torre D8, quitándose del rayo X y quitándose la amenaza de alfil por peón. Torre D1 por parte de Hikaru Nakamura, E4 de Junieski Quesada. Bueno, estos peones son brutales. Torre D4 por parte de Nakamura, rey F7, viene el rey a apoyar a los peones, rey G2, rey E6, torre B3 y rey E5. Hasta el rey está atacando en esta posición. Y bueno, aquí las blancas deberían estar perdidas, ¿no? Los peones son demasiado fuertes. Nakamura obviamente va a continuar jugando. Torre de B4 atacando el peón de B7. Torre de D7 de Junieski Quesada. Defendiendo ahora el peón sin necesidad de estar detrás de él, ¿no? Con los temas de rayos X. Torre H3 por parte de Naka, que lo va a intentar por el flanco de rey. D4 de Junieski Quesada, que sin embargo empieza a avanzar los peones. H5, G por H5, torre por H5, D3, torre H1, F4, rey F2 y torre D5. Bueno, posición totalmente ganada para las piezas negras. Y es que el alfil de Nakamura prácticamente está de adorno. No se puede mover, no tiene movilidad, no tiene temas tácticos. Aquí, de hecho, Nakamura lanza G6 para, bueno, quedar con un peón avanzado, buscar algún temita de captura de peón en G7. Y aquí Junieski Quesada juega rey F6, jugada que es suficiente para mantener una ventaja enorme. Pero bueno, también era normal, torre por C5 ganándose otro peón. Tras torre H5, jaque viene rey D6 defendiendo la torre, los peones defendidos y esto estaría casi liquidado. Ahora, tras rey F6, alfil G2 por parte de Nakamura y D2. Bueno, las negras parece que quieren coronar. De nuevo, una jugada que quizá es suficiente para ganar, pero era mejor E3 jaque. La idea es que tras rey E1 viene torre por C5 y bueno, ahora se amenazan temas con torre C1, ¿no? La posición de las blancas es demasiado triste. En cambio, tras D2, torre D1 por parte de Nakamura que sigue intentando defenderse contra esos temibles peones. F3 por parte de Junieski Quesada, alfil F1 y torre ED7. Bueno, increíblemente, esta posición está totalmente ganada para las negras, pero con la jugada torre por C5, lo que parece más normal comerse el otro peón. El tema es que, bueno, el peón de D2 no puede ser capturado porque vendría E3 y bueno, aquí tenemos los temibles calzoncillos, ¿no? Se cae la torre y bueno, las negras se quedarían con una calidad de ventaja. Y en caso, por ejemplo, de la jugada torre C4, para buscar simplificar y quedarse con la pieza, vendría E3 jaque. Tras rey por F3 viene E2, otra vez unos calzoncillos. Las blancas pueden capturar, pero tras torre jaque, torre F4, torre por, rey por y torre por D2, está claro que esto está totalmente perdido para las piezas blancas, pues tienen 3 peones de menos, así que sería suficiente.
El problema es que tras torre ED7 la partida se iguala, porque bueno, Junieski dejó un peón en el aire que era muy importante. Nakamura juega de inmediato torre por E4, el peón que básicamente estaba sosteniendo a los otros dos. Torre por C5 por parte de Junieski Quesada, que pues sigue manteniendo como mínimo la igualdad con esa cantidad de peones. Rey por F3 de Hikaru, torre C1 de Junieski, alfil E2 defendiendo la torre. Rey por G6, bueno, de momento siguen siendo 4 peones por la pieza. Rey E3 de Nakamura, torre C3 jaque, rey F2, torre C1, torre B4, B5, torre B3, C5, torre D3 y torre por D1. La posición se empieza a simplificar, pero bueno, aquí para que pierdan las negras es muy difícil, ¿no? De hecho, bueno, Nakamura hace lo mejor para forzar torre por torre, torre A1 amenazando el peón y torre por D2. Ojo, yo aquí prefiero la posición de las negras, ¿no? Son 4 peones. Bueno, las blancas tienen torre todavía y un peón más el alfil, pero igual es muy difícil, ¿no? Aquí Junieski juega C4, torre de 6 por parte de Nakamura que sigue mareando y es que, bueno, Naka es un genio del mareo aquí. Rey F5, torre por A6, Nakamura se las arregla para seguir capturando peones de Junieski sin necesidad de perder su propio peón. Rey E5 por parte del cubano, rey E3 de Hikaru Nakamura y ahora G5. Aquí probablemente era mejor torre B1 defendiendo el peón, para en caso de torre A5 tener rey D5 y que la jugada B4 no sea un problema, porque bueno, se puede jugar sencillamente rey C5. En cambio, tras la jugada G5, torre A5 por parte de Hikaru Nakamura y bueno, Junieski empieza a gastar tiempo, ¿no? Porque le están amenazando a 4. Así que el cubano juega rey D6 y tras rey D4 Hikaru Nakamura gana por tiempo. Aquí a Junieski Quesada se le acabó el tiempo y es que, bueno, está en una posición en donde hay que pensar algo, ¿no? Fíjense que se amenaza torre jaque echando el rey para atrás. Se amenaza, las negras no pueden dar el jaque en D1 porque está el alfil. Y bueno, la posición se torna algo complicada. Eso sí, esto debería mantenerse igualado tras la jugada rey D6. Y es que, bueno, si aquí se juega torre jaque, vendría rey B7. Y si torre G6, torre por A2. Y como mínimo vamos a entrar en un final de torre y alfil contra torre, que eso técnicamente es tablas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíblemente, una partida espectacular de Junieski Quesada con tantos peones de más contra la pieza, pero termina siendo desperdiciada por un error, ¿no? Dejar el peón más importante de los 3 libres. Algo increíble, ¿no? Una pena porque en realidad merecía ganar esa partida después de ese caballo por F4, pero bueno, delante tenía a Hikaru Nakamura, un superélite mundial que básicamente era el único que lo podía detener, ¿no? Así que espectacular por Nakamura, pero ¿a ustedes qué les pareció esta partida? ¿Y qué les pareció la actuación en este torneo del Gran Maestro cubano? Algo simplemente brutal, ¿verdad? Déjenme en los comentarios sus opiniones y por supuesto si les gustó la partida, no olviden apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque hay muchísimas más partidas espectaculares, ya que como les dije anteriormente jugaron los mejores del planeta. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.